Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Contentos de que puedan unirse a nosotros un programa más. Así es, felices de estar de regreso y hoy para hablar de algunas de las características que queremos cultivar en nuestros hijos. Exacto, venimos Laura durante las pasadas semanas y creo que hasta meses hablando y tratando con temas sobre el matrimonio. Y entonces queremos ahora traer un tema sobre la crianza de los hijos, porque Hogar sobre la Roca no se limita al tema del matrimonio, sino que nos gusta tratar temas que afectan que involucran a toda la familia. Claro, el tema del matrimonio siempre va a ser uno que vamos a enseñar mucho, porque entendemos que es el corazón del matrimonio, la unión del esposo y la esposa. Pues de ahí mana los hijos, de ahí mana la familia, de ahí mana todo lo demás. Y Laura, quería aprovechar la oportunidad, porque van a ver nuestros nombres allá abajo siempre, Fausto y Laura González de Chávez. Y hay muchos de ustedes que están confundidos y que nos preguntan y no entienden bien. Y quería aprovechar para explicarles un poquito de lo del nombre. Mi nombre es González de Chávez. Yo soy el González de Chávez. Ese es mi primer apellido, el apellido de mi padre. Es un apellido compuesto, como muchos apellidos españoles, Montes de Oca, Ponce de León, López de Haro. Son nombres que conectan con el DE, y es algo muy de España, de siglos anteriores. Entonces, yo soy González de Chávez, mi mamá es Bermúdez. Entonces yo soy González de Chávez Bermúdez. Laura es Abbott Villanueva. Pero Laura, cuando nos casamos aquí en Estados Unidos, pues tomó mi nombre y por eso ven que dice Fausto y Laura González de Chávez. Mucha gente entiende que Laura es González casada con un Chávez, pero no es así. Y quería aprovechar para que mientras ven nuestros nombres allá abajo, pues entiendan que es un poquito complicado, pero esa es la explicación correcta del apellido largo. Y entonces, como decía Laura, hoy queremos compartir con ustedes, hermanos, especialmente aquellos de ustedes que están criando hijos pequeños, hijos en escuela elemental, y si son abuelos también y sus hijos están criando y ustedes pues juegan un rol en esa crianza, pues queremos compartir algunos, no son atributos, son características, son comportamientos, son patrones de conducta que debemos inculcar en nuestros hijos mientras los estamos educando, mientras los estamos enseñando. Laura, yo me acuerdo que cuando tú y yo crecíamos, cuando éramos niños en los 60s, no había que ser cristiano para que se nos enseñaran buenos modales, para que se nos enseñara el respeto. En nuestros países se le decía doña María, don Juan. A la autoridad. Habían formas de conducirse hacia los adultos y formas de comportarnos. Y la realidad es que eso ha cambiado mucho, aún en nuestros países latinoamericanos, donde ya vemos los niños sin modales, sin cortesía, irrespetuosos, con los padres, con otras autoridades. Entonces queremos traer hoy un programa donde podamos hablar un poquito de que sí, debemos estar enseñándole la Biblia a nuestros hijos, debemos estar enseñándole lo que Dios ha revelado en su palabra, pero debemos enseñarle también formas de comportamiento, claro, para su manejo social con los demás, para su conducta con los demás que se van a estar relacionando. Y eso es muy importante. Algo que queremos aclarar, Laura, es que no pretendemos con esto que parezca que nuestros hijos, porque se comporten de cierta manera, pues eso los va a hacer más piadosos o los va a hacer inclusive salvos. Claro. La palabra dice en Juan 15:5, ustedes conocen ese texto bien, que apartados de Cristo, apartados de Dios, nada podemos hacer. Y nuestros hijos no van a poder ser piadosos ni ser salvos a menos que Dios haga una obra regeneradora en sus vidas. Así es, y yo quiero también agregar a lo que tú dices, que como padres queremos inculcarle a nuestros hijos estas características, actitudes, valores, pero que eso no solamente es de la boca para afuera,
para que nuestros hijos aprendan. Nosotros debemos ser los primeros en modelar esas cosas a ellos. Porque otra cosa que hemos visto, aparte de lo que tú dices, Fausto, que la gente se confunde porque ve a sus hijos bien portados y ya piensan que son creyentes. Eso es muy importante. Pero también pasa que muchas veces los padres quieren lograr en los hijos ciertas cosas, pero ellos no lo modelan. Y la realidad es que nuestros hijos aprenden más de nuestras actitudes, de nuestras formas, de las reacciones que ven en nosotros, de las maneras y las formas que nosotros nos relacionamos, nos comportamos, que de lo que nosotros decimos. Así es. Ellos son muy Así observadores. es. Yo recuerdo, Laura, que mi mamá nos mandaba a mi hermana menor y a mí a la iglesia. Mientras éramos niños, la iglesia quedaba al fondo de la calle. Literalmente íbamos caminando. Pero ella nunca iba. Era una iglesia católica, en aquel entonces éramos niños, pero ella nunca iba, pero ella nos mandaba el domingo a mi hermana y yo. Yo me acuerdo a mi hermanita y yo ir como de 8, 9, 10 años. Y para nosotros era una costumbre, pero sin significado, sin ningún fundamento que nosotros valoráramos. Y en cuanto ya crecimos un poco, dejamos de hacerlo porque ella no lo ejemplificaba. Claro. Y así pasa con todas estas cosas. Yo puedo decirle a mi hijo, pórtate bien, habla bajito, no le hables así a tu hermana. Pero si me oye gritándole a mi esposa y si me oye haciendo cosas, viendo que hago cosas que no están bien, eso es lo que él va a aprender, lo que está viéndonos hacer. Entonces eso es muy importante. De nuevo, queremos recalcar, porque esto es vital, como decía Laura, tú puedes tener niños muy educados, muy, muy respetuosos, y porque van a la iglesia y porque son sujetos a sus padres, ya asumir que son cristianos, porque no se oponen a la fe, no se oponen a las cosas de la iglesia y de Dios, hacen los devocionales con papá y mamá. Pero es importante que entiendas que eso no necesariamente significa que tus hijos son regenerados, que tus hijos son salvos y que van al cielo, ¿ves? El día que ya partan de este mundo. Entonces queremos dejar claro que estas cosas que vamos a hablar hoy para nada indican que tus hijos ahora van a ser salvos. Sí, la palabra nos llama a enseñar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Nosotros somos los principales maestros de nuestros hijos, no la iglesia. La iglesia nos va a ayudar, va a complementar, pero no es a la iglesia que le corresponde. Mira lo que vemos, Laura, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que es un texto que ustedes conocen muy bien. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú como padre, como madre, tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos los estatutos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. A ti te corresponde ese cargo. Y ellos van a ver que entonces la iglesia apoya eso. Y Fausto, me encanta ese versículo de Deuteronomio, porque fíjate que lo que está hablando es de unos padres que hablan de Dios. Amén. Hablan continuamente de Dios cuando se levantan, cuando se acuestan, lo consideran en sus caminos, lo tienen como señal en su mano. O sea, no solamente que están enseñándole versículos bíblicos a sus hijos, o el devocional una vez a la semana, lo que posiblemente hacían, pero es más bien unos padres que viven para Dios, que viven de cara a Dios, consagrados a Dios, y eso sale. Y los niños lo ven todo el día de su vida, no solamente los domingos cuando van a la iglesia, pero cada día ellos están enseñando con su amor a Dios, con su testimonio a sus hijos. Así es. Y Laura, vemos también como en el libro de Proverbios y en toda la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos enseña la importancia de enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha revelado, la revelación de Dios, así como vivir vidas. La importancia de vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ese es el objetivo del hombre en la tierra, glorificar al Dios que lo creó. Entonces, que entender que como padres nos corresponde esto, pero que es importante también que como entes sociales que nuestros hijos van a ser, nosotros le enseñemos a nuestros hijos normas de vida, formas de conducirnos con los demás. No vivimos en una cueva, no vivimos aislados, vivimos con otros seres humanos, con otras personas. Y hay formas en que nos van a facilitar nuestras relaciones o que nos las van a complicar, nos las van a dificultar. Entonces, tú lo que quieres es que hasta que Dios salve a tus hijos, hasta que Dios haga una obra
redentora en el alma de tus hijos y lo haga nacer de nuevo. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. De manera que en obediencia a la palabra nos toca enseñarle a nuestros hijos los estatutos de Dios, la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, mientras al mismo tiempo le vamos enseñando estas características que queremos compartir con ustedes. Porque al final queremos educar a nuestros hijos a que sean seres completos que van a saberse relacionar con otros, que van a conocer lo que Dios ha revelado, mientras oramos sin cesar por ellos, Laura, para que Dios haga una obra salvadora en ellos, que Dios los salve, que produzca en ellos una regeneración espiritual. Fausto, el otro día oímos de alguien, y me gustó mucho esto, y creo que viene a colación con lo que estamos hablando, que nuestros hijos, hay 4 cosas que inciden en quienes ellos son. Sí, primero está su naturaleza. Todos venimos con una naturaleza de fábrica, así es, ¿verdad? Tú puedes ver niños de los mismos padres y cada uno es diferente al otro. Nuestros nietos, cada uno es diferente completamente en personalidad. Así es una naturaleza con la que vinieron de fábrica. Esa naturaleza es pecaminosa porque somos pecadores. Es ¿verdad? natural, es el hombre natural. Pero entonces, a esa naturaleza se le añade ahora lo que los padres nutren, que es lo que vamos nosotros a hablar hoy. Vamos a hablar de características, de un carácter que le vamos a hacer que cultiven o ayudarlos a cultivar ese carácter, de características, de actitudes que queremos inculcar. Esa es la parte que nos corresponde como padres. Correcto. Pero más adelante, ellos van a hacer elecciones que quizás sean de acuerdo a lo que le enseñamos, pero quizás no. Ese sería el tercero. No tenemos control. Las elecciones que ellos van a elegir. Naturaleza, la parte que nosotros nutrimos, la parte de nutrición de los padres, nutrición espiritual y emocional y todo lo demás. Y entonces, en tercer lugar, las elecciones que ellos van a hacer, que no tenemos control. Y entonces, en cuarto lugar está la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por encima de todo eso, que llena todos los baches en el camino. Llena los baches de su naturaleza, Amén. los baches de los errores de los padres, los baches de sus propias elecciones. Entonces tenemos que confiar que esa gracia va a entrar en su vida en algún momento. Amén. Pero vamos a hablar Excelente. hoy de la parte 2, que es la que les corresponde a los padres, que es la parte de nutrir este carácter. Este niño que Dios nos dio, esta niña, estos hijos, nosotros nos toca nutrir y enseñar con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo, y entonces enseñar actitudes y comportamientos. Correcto. Y otra aclaración que queremos hacer, Laura, es que no queremos, por favor, cuando nos estén escuchando, no es nuestro deseo criar hijos moralistas, hijos legalistas, que crean que van al cielo solo porque se portan bien. Esa no es nuestra intención. Y es importante que quede claro, sino hablarle siempre, en medio de estas enseñanzas que vamos a estar compartiendo, hablarle siempre sobre la condición de su alma. Y en la medida que tú le enseñas la Biblia, vas a tener que hablarle sobre este tema de la condición de su alma, porque la Biblia lo trata claramente, de manera que ellos puedan entender que va a llegar un momento en el que van a tener que experimentar arrepentimiento, ¿ves? Reconocer sus pecados, reconocer su corazón caído y perverso, y entonces clamar al Señor por misericordia y por gracia. Pero lo que más nos mueve hoy a compartir esto con ustedes es porque vemos, Laura, que vivimos en un tiempo, en una época no solo difícil y retante y convulsionada y terrible, pero también vemos que parte de eso es la falta absoluta de obediencia a las autoridades, de respeto a los que están en una posición de autoridad. Lo vemos desde la casa hasta las instituciones académicas, hasta el gobierno. Vemos a jóvenes irrespetando a la policía. Vemos a niños en la escuela irrespetando a sus maestros. Cosas Siempre que se vemos, dice, Fausto, hay un chiste que no es chiste,
que hacen que años atrás, cuando un niño tenía malas notas, la mamá y el papá iban donde la maestra para pedirle razón por la cual sus hijos estaban yéndole mal, que qué podían hacer ellos como padres, etcétera, Sí, que dónde sí. estaba el hijo fallando. Hoy en día esos padres van a culpar a la maestra por la situación de su hijo. Así Entonces mismo. se ha perdido como todo norte y toda, como que todo es absurdo ahora. No vemos ninguna normas Exacto. y yo sé que algunos cuando oyen etiqueta y protocolo como que Sí. les sabe a... Sí. Pero tú sabes que eran normas Sí. que nos enseñaban a conducirnos, Sí. a saber cómo me conduzco con un niño de mi edad, a saber cómo me conduzco con un adulto, con el papá de mi amiguito, Sí. con mi maestra. Claro. Y nos ayudan, aún antes de Sí. ser salvos, a podernos Sí. relacionar Y de te manera digo, civil. con esa los es la demás. menos importante, porque son cosas de trato superficial, pero lo que vamos a hablar nosotros son actitudes del corazón. Correcto. Del corazón. Pero que se manifiestan en nuestro Claro, comportamiento. externamente. ¿Ves? La forma en que nos manifestamos hacia afuera es un reflejo de lo que Claro, está claro. dentro de mí. Y Entonces, el primero, Fausto. sí, quería aclarar, Laura, que lo que vamos a hacer con cada uno de estos 20 puntos que vamos a compartir es mencionar esa característica. Vamos a usar un ejemplo que aplique a los niños, que sea fácil, que no sea de adultos, sino que sea de niños. Y luego vamos a compartir un texto bíblico que vaya en línea con esa característica que Sí. queremos compartir. Y entonces son 20 que tenemos para ustedes, deben haber muchas más, pero estas creemos que son bastante importantes. Y entonces vámonos con la primera. El primero, que es integridad, yo creo que engloba. Una persona íntegra va a englobar todos los demás que vamos a hablar. Es correcto. es Entonces, correcto. el primero, Fausto, integridad. Integridad, y pudiéramos decir que integridad es conducir nuestras vidas de acuerdo a principios y valores morales bien arraigados en nosotros y que no seamos sacudidos por las influencias de otros. Esa es una forma sencilla de decir lo que es integridad. Por ejemplo, ¿cómo se vería en la vida de uno de nuestros hijos pequeños? Hacer lo bueno, aunque nadie me esté mirando. Yo no voy a hacer lo bueno cuando mami me mira, sino yo no tengo que nadie... El saber que Dios me está mirando y que esto es lo correcto y lo que debo hacer, ya eso es suficiente motivación para mí. Claro. En cuanto a integridad. Mira lo que dice Proverbios 10:9. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos, es decir, el que no es íntegro, será descubierto. Se encontrará en Sí. su maldad, se encontrará en su Claro. travesura. Así es. Y Fausto, un segundo característica que queremos cultivar es la honestidad. Muy importante, la honestidad, que significa hablar y actuar y vivir la verdad, lo que es veraz, lo que es cierto, ser recto y confiable en todo lo que hagamos. Quizás quieras tomar lápiz y papel o grabar esto que estamos diciendo para que lo puedas después listar y verlo. Es decir, hablar y vivir la verdad, ser recto y confiable en todo lo que hagamos. ¿Cómo le enseñamos eso a nuestros niños? Bueno, decirle, mira, hijo, tienes que decir la verdad sin importar el costo. ¿Ves? Yo me acuerdo de pequeños, mi hermana menor era muy buena alumna, sacaba todo siempre, yo era el que no era muy bueno. Y me acuerdo que una vez le pusieron una C en su reporte, en su tarjeta de reporte, y una compañerita la convenció de que convirtiera la C en una A, que cerrara la C y le pusiera la patica como una A minúscula. Y ella, que era una niña muy temerosa y muy respetuosa, con mucho temor, accedió a la influencia de la amiguita y lo hizo. Y claro, mi madre, una adulta, se dio cuenta y la confrontó. Entonces, es ahí en ese momento decir, mira mami, tú tienes razón. Yo hice eso, una amiga Claro. me influenció y lo hice, perdóname. Entonces, y yo creo que hay miles de oportunidades con Sí. los niños pequeños, yo lo veo con mis nietos, donde siempre ellos se les va a hacer de tentación decir una mentira, y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para enseñarles que no, que eso no los va a llevar a nada bueno, sino que deben hablar verdad. Mira lo que dice 1 Corintios 7:35. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. El Señor quiere lo verdad en lo más íntimo, dice la palabra de Dios.
Y porque Él conoce nuestros corazones, entonces señala a nuestros hijos a ser honestos y a hablar la verdad. No importa cuánto temor tengas, no importa las consecuencias que enseñarle, que siempre, pero eso como decías tú, va a haber que ejemplificarlo. Claro. Ellos van a tener que ver a sus papás hablando siempre la verdad. Aún los adultos, Fausto, yo puedo ver adultos que por no herir sentimientos o por no decir la realidad de la verdad, o por temer al hombre, caen en la mentira, ocultando la verdad. Y eso no es bueno, eso no complace a Dios. Y si nuestros hijos ven eso, yo me acuerdo ver a mi mamá, Laura, decir mentiras por teléfono, hablando con una amiga, decía cosas que yo sabía que no eran verdad. Y uno crece entonces creyendo que eso es válido, claro, que eso se puede. Sí, Fausto, la tercera sería lealtad. La lealtad, que no es otra cosa que fidelidad y devoción hacia los demás. ¿Ves? Así es. Una forma de decírselo a nuestros niños sería que no hablen mal con otros sobre otra persona, o animarlos a que otros no hagan eso tampoco, animar a otros a que no lo hagan. Así ¿ves? Es. Proverbios 21:21 dice: el que sigue la lealtad halla vida, justicia y honor. Claro. Y yo creo, Laura, que es un carácter noble el ser leal a mis padres, a mis superiores, a mis amigos, siempre y cuando esa lealtad no comprometa nuestras convicciones. ¿Ves? Si yo veo ahora que por yo ser leal a un jefe, yo tengo que ahora esconderle una mentira, ¿ves? Que me hace pecar contra Dios. Ayer hablaba con un hermano de la iglesia y él me decía cómo un compañero de trabajo le enseñó una aplicación en el celular que te permite chequear, ponchar que llegaste a tu destino de trabajo desde una localización distante, porque ellos tienen que llegar temprano a su trabajo que ellos hacen visitando personas. Entonces el amigo le enseña esa aplicación, él la baja en su teléfono y la usa. Y yo le decía, pero hermano, tú sabías que eso estaba incorrecto porque estás mintiendo. Tú no estás en la localización a esa hora que estás ponchando. Y él me dijo: oye, pastor, es verdad, yo lo sé. Yo pensé, déjame bajarla, pero no la voy a usar. Pero después la usé. Y yo le dije, tú ves cómo es el corazón, cómo nos engaña y cómo nos dejamos seducir. Entonces, lealtad, saber, ahí a ese hermano le tocaba decir: mira, amigo, gracias por la sugerencia, pero yo como hijo de Dios, como cristiano, yo no puedo engañar a mi jefe, yo no puedo hacer eso. Sí. Entonces, enseñarle a nuestros hijos desde pequeños la importancia de ser leales, primero a Dios y sobre todas las cosas a Dios, pero también a aquellos con los que nos relacionamos. ¿Qué otra característica, Laura, tienes? Bueno, dice Proverbios 21:21, el que sigue la lealtad halla la vida, justicia y honor. Amén. Y Fausto, otra característica sería respeto, que esa es la gran característica que hoy en día está tan ausente. En extinción no absoluta. Se respeta la autoridad en lo absoluto. Así es. Pudiéramos decir, a la hora de tú explicarle a tu niño en qué se trata el respeto, es tratar a las demás personas con cortesía, con amabilidad, con deferencia y con dignidad. Y le puedes decir: mira, trata de reírte del chiste de tu papá, que no es tan bueno, pero eso le muestra, tú como niño, muestras respeto a tu papá, que acaba de hacer quizás una broma, siempre y cuando esta broma sea una broma buena, decente, claro. Y esperamos que tú como papá no hagas bromas que ante tus hijos que no sean correctas y que ante nadie. Pero es eso de hoy en día, por ejemplo, el papá dice algo que quizás no le quedó bien o algo, y el hijo pues se burla del papá. Hace así, hace un gesto. Y Fausto, yo me iría hasta más allá a cosas más significativas, como por ejemplo, los niños hoy en día no respetan a los abuelos, por ejemplo, que no ven que llega un adulto y le dan su puesto. No se le enseña eso. No se le enseña a hablar como interrumpen las conversaciones de adultos, como que continuamente hay como un traspaso de los límites, como que se pierde el respeto y aumenta la confianza a un punto que no es correcto. Y yo creo, Laura, que la culpa ha sido nuestra, de los padres, de la generación anterior a la nuestra,
porque queriendo ser amigos de nuestros hijos, porque la psicología nos ha dicho que seamos amigos de nuestros hijos, pues entonces hemos descuidado estas normas de conducta que son importantes. Y ellos no saben, que porque un adulto está hablando yo tengo que permanecer callado, o yo debo decir con su permiso, necesito decir algo, porque se lo dejamos de enseñar. A nosotros nos lo enseñaron, pero ya la próxima generación lo dejó de enseñar. Una quinta, Fausto, creo que tenemos que ir rápido porque el tiempo es corto, es responsabilidad. Responsabilidad, es decir, hacer lo que nos corresponde de manera que los demás puedan contar con nosotros, que seamos confiables con los demás. Le puedes decir a tu niño, se trata de hacer tu tarea sin que te la tengan que estar diciendo. Juanito, bota la basura, Juanito, bota la basura, Juanito, hasta cama, haz la cama, Juanito, recogiste el cuarto. No, sino que tú sepas que esa es tu responsabilidad, nadie más lo va a hacer por ti, te toca a ti hacerlo, y hazlo sin que te tengan que estar repitiendo una y otra vez. Me encanta como dice Esdras, hablándole al pueblo para que se levantaran a hacer la obra. Dice, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo, que eso es lo que los padres dicen a sus hijos. Te toca ser diligente con tus tareas, te toca ser diligente con las labores que te tocan. Estamos aquí para ayudarte, pero te toca ser diligente, te toca levantarte y dar el paso y hacer lo que te toca. Amén. Fausto, una sexta sería humildad. Humildad, muy importante. Aún para el cristiano es una de las enseñanzas bíblicas que con las que batallamos mucho porque somos orgullosos. Es decir, tener una opinión de uno mismo que sea honesta y modesta, ser enseñable, eso es ser humilde, saber que no lo sé todo, que no lo puedo todo, que otros pueden aportar a mi vida, a mí, que me pueden ayudar de diversas maneras. Fausto, a veces vemos niños que van en contra de lo que los adultos dicen, porque ellos piensan que saben más que los adultos. Y qué importante enseñar a los niños. Tú sabes que tú no sabes todas las cosas. Tú eres un niño. Tú no has vivido. Tú no tienes experiencia. Tú quizás sepas. Quizás nuestros nietos nos pueden enseñar muchas cosas técnicas de lo que son las computadoras, que ellos no saben mucho, pero yo sé que la juventud de hoy sabe mucho de eso. Pero ellos no saben de la vida, no saben de las cosas importantes de la vida, y ni tienen la experiencia de los años. Entonces, pero Laura, porque saben de esas cosas técnicas y porque nacen ya haciéndole así al celular, ya ellos nacen con eso, creen que saben de todo, porque creen que eso es lo importante. Porque tienen mucha información a su disposición. Exactamente, y eso es una de las cosas en las que nosotros tenemos que dar ejemplo. Que nosotros mismos le digamos, tú sabes qué, yo tampoco sé todo. Exacto. Yo tengo esta edad y sigo aprendiendo. Que ellos entiendan que no es algo que tú le enseñas a ellos nada más, sino que tú lo vives también tú. Mira lo que dice Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Amén. El Señor, dice la palabra, que exalta al que se humilla. No exalta al arrogante, al que se cree que todo lo sabe, al que todo lo exalta al que se humilla. Amén. Fausto, una próxima sería amor. El amor es de lo principal. Pudiéramos decir que es una benevolencia leal y no egoísta hacia el prójimo, con el objetivo de hacerle bien. Es una definición sencilla. Por ejemplo, ¿cómo se vería entre tus niños? Que el niño juegue con su hermanito menor porque el hermanito menor quiere jugar con su hermano mayor. Eso lo vemos mucho. El hermanito menor mira hacia el mayor como su ídolo. Y casi siempre el mayor mira hacia abajo al chiquito, porque es un bebé, qué molesto es. ¿Cómo se vería el amor manifestado aquí? Déjame dedicarle tiempo a mi hermano menor, que me idolatra, que me ama, y yo no le doy la importancia. Déjame pasar tiempo con él, déjame hacerlo sentir especial. Eso sería una buena forma de tú enseñarle a tu niño cómo se ve ese amor a nivel práctico. ¿Ves? Y claro, ¿quién es el ejemplo supremo del amor? Que es Jesucristo mismo, dice la palabra, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces, no hay mayor ejemplo de amor que ese. Y Laura, usando ese versículo, trata de hacer siempre énfasis en la medida que le estás enseñando a tu hijo estas características, estas actitudes, traer la palabra de Dios también, para que ellos puedan ir haciendo la conexión. No es simplemente algo que yo hago, sea amoroso porque sino que es algo que Dios me enseña, es algo que Jesús modeló y que ejemplificó, de manera que él vaya haciendo esa conexión siempre.
Fausto, ¿Cuál otra característica o actitud sería compasión. La compasión que el Señor Que hoy Jesús en nos día mostró. se enseña una compasión como distorsionada, porque la compasión de hoy es yo te tolero tu pecado y tú me toleras a mí, yo te tolero a ti. Y le llaman amor a eso. Y le llaman amor. Es más bien compasión por el que sufre. La compasión es ser movido a la acción. Correcto. Por alguien Mira cómo que dice sufre. esta definición, quizás. Preocuparte por los sentimientos de los demás y querer ayudarles de alguna manera. Ponerte en el lugar de ellos. A mí me encantaba, Laura, cómo el Señor Jesús iba a la persona, se ponía en el lugar donde estaba la persona. ¿Ves? No lo hacía venir a él, sino él iba a la samaritana en el pozo, él iba al árbol donde estaba Zaqueo, él se metía en casa a comer en casa del publicano, porque él mostraba esa compasión hacia ellos, que culminaba entonces con una relación personal con él, que llevaba a transformación. ¿Cómo se vería, por ejemplo, para tus niños? Compartir su merienda con un compañerito de la escuela, por ejemplo, que dejó la de él. Dejó la de él olvidada, ahora no tiene que comer, y tu niño está ahí con él, que le dé parte de lo que él tiene. Algo que me encanta que se puede hacer con los niños es llevar ropa, juguetes que ya no usen a un lugar de beneficencia, pero que no sean los padres que la lleven, porque muchas veces nosotros como padres hacemos una caja y la llevamos porque es una cosa más que hacer y la depositamos, pero cuando llevamos a los niños y le enseñamos, mira, esto es para personas que no tienen lo que tú tienes y podemos ayudar de esa manera. Otra idea, que tú como madre hagas unas galletitas para una persona de la iglesia que está enferma y que puedan los niños llevársela. Esas son cosas prácticas que podemos hacer para enseñarles, mira, tenemos que tener compasión con esta persona que está sufriendo. Y esa compasión, una de las cosas más importantes, Laura, es que nos desenfoca de nosotros. Exacto. Cuando yo tengo que ahora llevarle a alguien necesitado, cuando tengo que ir a donde alguien que está pasando por una dificultad, eso me quita el foco de mí, de lo que yo quiero, de mis necesidades, mis deseos. Y esa es una de las batallas más grandes que tenemos que librar en nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, mientras más temprano se le enseñes a tus hijos, pues los vas a ayudar más cuando sean adultos. Claro, y de nuevo relacionarlo con Jesucristo, quien tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Y que alejó de nosotros nuestra iniquidad. Dice que él lloró porque él tuvo compasión. Exacto. Fausto, una próxima sería enseñarles a perdonar, enseñarles acerca del perdón. Muy importante, muy importante. Es decir, elegir dejar la amargura, el resentimiento hacia alguien que ha cometido una ofensa, sea que la persona muestre arrepentimiento o no. ¿Ves? Es decir, enseñarles desde muy jovencito a no guardar récord, no guardar amargura y molestia hacia alguien que me quitó, me dio, me hizo. ¿Ves? Independientemente de cómo el otro enseñarle responda. que la venganza no es la solución, ¿verdad? Sino el perdonar. Y que no es lo que la cultura hoy en día. ¿Cómo se veía, por ejemplo, en el ejemplo del niño anterior, que si ahora a ti se te quedó tu merienda en casa olvidada, tu amiguito que está al lado no te quiera dar nada de la merienda de él y que ahora tú no puedas comer nada? Nuestra tendencia humana sería molestarme con el amiguito y ofenderme con él, que malo es, no te importa. Pero tú sabes que te toca dejar pasar eso. Esa es su comida. Si él la quiere compartir bien, si no, eso le toca a él. Tu alma debe estar en paz de que no vas a tomar ofensa por y hoy eso. en día son tan crueles los niños en las escuelas que es un buen momento para enseñarle perdón, incluso entre los hermanos. Yo veo que se pelean, que se quitan cosas, que les rompen una cosa a la otra. Entonces enseñarles, perdona a tu hermano, y que el otro venga a pedir perdón, porque yo creo que son ambas las enseñanzas, no solamente el que yo perdone, pero también que el que hizo el daño venga y pida perdón. Correcto. Esas son cosas importantes que enseñar a nuestros hijos. Mira lo que dice Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Y Fausto, otra actitud o característica que queremos fomentar es la autenticidad. Muy importante, Laura, muy importante porque... Que se parece un poquito a ser honestos, pero es más allá. Pero sí, y algo tan relevante en el día de hoy, donde todos queremos ser como otros. Hoy en día comparamos. Vivimos en un mundo de los TikTok y de los Instagram y de los videos y de los YouTubes,
Y ahora está toda esta gente subiendo estas poses y estos momentos que ellos están disque viviendo, y todo el que está consumiendo esto quiere ser como esas personas. Ya yo no estoy satisfecho con quien yo soy, yo quiero ser así, yo quiero verme como ese, yo quiero hacer lo que el otro hace. Entonces es muy importante en esta época enseñarle a nuestros hijos la importancia de ser quien ellos son, quien Dios los ha creado que sean. ¿Ves? Cuando yo era niño eso no era un tema, porque yo no tenía ese acceso a otras personas, sino a mis amiguitos de la calle, a mis amigos de la escuela. Esos eran. Yo a veces quería quizá tener algo que tenía mi amiguito, pero hoy en día estamos bombardeados por estas imágenes de estas personas que se hacen virales en cualquier momento, y ahora yo quiero eso, eso. Fausto, hay dos cosas que nos pueden llevar a no ser auténticos. La comparación, y ahora yo quiero aparentar ser lo que no soy para parecerme a fulanito, pero también el temor al hombre, porque cuando yo quiero que me acepten en un grupo, cuando los niños sobre todo quieren ser aprobados por sus compañeros, pueden entrar en cosas que no son correctas para ser aprobados. Entonces enseñarles que no, que ellos pueden ser auténticos, ellos pueden ser quien ellos son, no tienen que avergonzarse de lo que piensan, de lo que creen. Y ahí es que entra en juego, Laura, el enseñarle lo que Dios ha revelado, de que ellos son criaturas hechas por Dios, creadas por Dios, con un valor intrínseco por haber sido creados por Dios, y que Dios los ha creado conforme a lo que Él quiere para ellos, ¿ves? Y que su valor ahora lo van a tener en Cristo, y no necesariamente en cómo se ven, o lo que hacen, o lo que dejan de hacer. ¿Cómo se vería a la hora de tú enseñarle a tus hijos un ejemplo? No reírte de la broma que hace un amiguito simplemente por caerle bien, o porque él se sienta complacido contigo. No, si la broma no fue buena, si fue una ofensa a otro, una burla, tú no reírte y dejarle saber, mira, eso no es correcto, eso no está bien. ¿Ves? Exacto. Eso te hace auténtico, eso te hace quien tú eres. Tú te estás moviendo por tus valores, por tus convicciones. Es lo que dice Proverbios 12:19. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Tú quieres ser quien Dios te hizo sin avergonzarte, y con el valor que tú sabes que tú tienes en Dios, y lo que tú has creído que Dios dice que tú eres. Una próxima sería valentía. Valentía para hacer lo correcto, aun si tenemos temor de hacer lo que vamos a hacer. ¿Ves? Valiente no es el que no teme. Valiente es el que, aun temiendo, hace lo que tiene que hacer porque está convencido de que eso es lo que hay que hacer. ¿Ves? Por ejemplo, usando el ejemplo pasado, si tu amiguito hizo algo mal, le dio un golpe a un compañero, dijo una mentira sobre él, se burló de él, te va a dar trabajo decirle, mira, eso estuvo mal de tu parte, pero si eres valiente, tú lo vas a hacer, con temor, pero le vas a decir, mira, Juanito, eso que dijiste de José no estuvo bien, eso no es verdad. ¿Ves? Entonces enseñarle a tu hijo que aún si eso le cuesta, quizás que al amiguito le dé un golpe inclusive, eso no es razón para dejarme intimidar, sino ser fuerte y valiente, como decía José. Mismo, como Dios le dijo a José, sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, y no es como tú dices, no, yo no soy valiente porque yo puedo y porque me va a salir bien, sino porque lo hago con temor, pero lo hago confiado en Dios, ¿verdad? Fausto, y una próxima sería generosidad. Generosidad, tan importante, especialmente para nosotros los cristianos, que estamos llamados a ser generosos, a dar de lo mucho que Dios nos da. Entonces es enseñarle a dar de manera desprendida, y esto no va a salir del corazón del niño naturalmente. Hay niños que sorprendentemente muestran como cierta generosidad, pero es algo que tú tienes que inculcarles, y tienes que enseñarle dando tú el ejemplo. Que ellos te vean a ti siendo generoso. Cuando ellos ven que viven en una casa donde hay una cultura de generosidad, para ellos va a ser natural, para ellos va a ser lo que ellos vieron toda la vida. Pero si no es como tú los estás enseñando, no puedes esperar después que a los 18 años sean gente generosa. ¿Ves? Yo me acuerdo, yo crecí en un ambiente donde mi madre me complacía en todo a mí, hacía todo lo que yo quería, me daba todo lo que yo quería, y eso es lo que creó en mí un individuo
egocéntrico, centrado en sí mismo, que ahora quería todo lo que él quería y esperaba que se le diera porque fue lo que lo acostumbraron. Entonces, eso es la antítesis de la generosidad, que se despoja para dar al otro, que deja de tener él para darle a otro que lo necesita. Sí. Entonces, acostúmbralos de pequeñito a que compartan lo que tienen, comparte ese juguete, comparte de ese dulce que te traje, de ese caramelo, dale a tus hermanos de eso que te dieron a ti, comparte tus juguetes con ellos, ¿ves? Eso no se hace solo si tú no lo enseñas, y si no lo modelas. Mira lo que dice Salmos 37, 21. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Y no espera nada a cambio. No da para que le den. Bendice la mano que dadivosa. Amén. Y Fausto, una más sería perseverancia. La perseverancia. Hoy en día vemos personas que no perseveran. Para nada. Y sobre todo en la generación joven, que si las cosas no les salen bien, a la primera ya se desaniman y no aprenden. Dice la generación microondas, porque quieren todo al instante y si no sale como ellos esperan, en el tiempo que ellos esperan, ya, se defraudan y buscan otra cosa. Sí. Estamos mira ahora con el internet, se nos va el internet o está lenta la señal y ya nos desesperamos, porque yo quiero esto ya, no tengo paciencia para esperar. Entonces, a la hora de enseñarle a tus hijos perseverancia, es decir, continuar un curso de acción o creencia o propósito, aun cuando sea difícil continuar. Cuando es fácil, pues no hay problema, Claro. pero cuando se dificulta, cuando hay obstáculos. Sí, es como terminar lo que comienzan. Amén. Porque esa es otra cosa que yo noto en la generación de hoy, que empiezan muchas cosas, pero no terminan nada. Así es. Entonces eso no lleva muy lejos. Yo creo que el éxito está en hacer una cosa y hacerlo bien hasta el final. Que Y muchas entonces, veces... ¿cómo se ve a la hora de enseñarle a tus niños? Vamos a terminar esta tarea. Claro. Hasta que no se termine la tarea, no puedes ver este programa, no Claro. puedes jugar este juego. Enseñarle Sí. que no vamos de una cosa a la otra. Eso es lo que nos va enseñando Sí. perseverancia, a permanecer en ese recorrido hasta que lleguemos a lo que estamos Y en la buscando. palabra vemos tanto que Dios bendice la perseverancia, ¿verdad? En Apocalipsis, por ejemplo, dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eso es Dios recompensa la perseverancia. Y Laura, uno de los atributos de Dios que a mí más me impresionan de Él es su perseverancia. Es un Dios perseverante, ¿ves? Él nos salva y ya no nos suelta. Él nos salva y persevera en hacer su obra. Como nos dice Filipenses, que Él nos lleva, es decir, que vamos a terminar la obra que comenzó en nosotros. Y yo lo veo. Yo a veces pienso, si yo hubiera sido Dios, ya yo me hubiera descartado hace rato. ¿Ves? Deja este y busca otro. Pero Él promete que Él va a estar con nosotros hasta el final. Así y eso es algo que debemos enseñar a nuestros hijos también en todas las cosas que les ocupen en su vida. Y Fausto, otra característica que debemos modelar y enseñar es la amabilidad. La amabilidad, es decir, tratar de manera correcta a todos. Tratar por igual a todas las personas. Sí, medir tus palabras, tus actitudes, tus formas hacia los demás. Como una forma práctica de cómo se ve eso. Abrirle la puerta, sostener la puerta abierta. Tú acabas de entrar, abriste la puerta, no seguir y cerrar y que la puerta se cierre, de mirar hacia atrás a ver si viene alguien y entonces sostener la puerta abierta. Esas eran prácticas, Laura, de antes que eran muy común. Hoy en día no se esperan, ni siquiera se agradecen cuando se hacen, porque ya hemos perdido todo eso. Entonces, la generación de hoy ha perdido todas esas cosas. Vivimos y por tan ende ha envueltos. perdido muchas cosas importantes. Vivimos tan en nuestro mundo que no estamos apercibidos de la necesidad de que está a mi alrededor. Entonces, ¿qué es ser amable? Es considerar al que tengo cerca. ¿Ves? Tener gestos de amabilidad con las personas que me rodean. ¿Y qué lejos llega eso? Empezando en el hogar. Porque también hemos visto personas que son muy amables y consecuentes con extraños, pero no con sus personas más cercanas. Si tú le preguntas a su familia, te dice, no conozco ese rasgo. Pero sin embargo son muy amables con personas fuera del hogar. Entonces, y ya eso es hasta peor, Laura, porque eso ya ahora es hipocresía. Claro. No sé cuál será la motivación, no estamos llamados a juzgar sus motivaciones. Pero si yo soy antipático y desagradable con mi hermano o mi primo o mi tía,
pero ahora en la iglesia soy amable con hermanos. Óyeme, eso revela una dualidad. La verdad es que yo creo que uno de los primeros frutos que se deben ver en un hijo de Dios, en el caso de los padres, que son los que estamos enseñando a los niños, ¿verdad? Es nuestras relaciones. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo lucen esas relaciones en mi vida? Las relaciones con los más cercanos y de ahí hacia afuera. Entonces nuestros hijos están observando todo eso continuamente. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, pero tú, hijo mío, a tus niños, huye de estas cosas, haciendo referencia a lo que venía hablando, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, de estas cosas hemos hablado, la perseverancia y la amabilidad. Así es. Y Fausto, una próxima parecida es la bondad. La bondad, es decir, tratar de ser considerado y colaborador con los demás. ¿Cómo se ve? Sonreír y saludar a aquellos que quizás ni confianza nos inspiran, quizás ni nos simpatizan. Eso es una realidad. En nuestra condición caída nos sentimos más afines con cierta persona, pero no con otras. Entonces, ¿cómo se ve esa amabilidad, esa bondad ahora? No dejándome llevar por eso. Afín o no afín, me simpatice o no. Yo tengo gestos de amabilidad, de bondad. ¿Cómo bondad? Ayudándolo con una necesidad que tenga, colaborando con algo que necesite. Y tú sabes que, Laura, hablábamos de las relaciones cuando ellos sean mayores. Esto es lo que facilita las relaciones. Tú puedes tener una persona en el trabajo con quien no te llevas, quizás no te simpatiza, pero ahora ves que tú le colaboras sacándole unas fotocopias de algo que necesita o dándole una información de una reunión en la que él no pudo estar. Y él va a decir, wow, ¿por qué fulano me trata así? ¿Por qué tiene esa amabilidad conmigo? ¿Por qué es bondadoso conmigo? Y te ganas el corazón de las personas, te ganas estas personas. Algo que uno puede enseñar a los niños es a que ser serviciales, a servir a los demás, a servirse entre ellos. Que es una forma de bondad. Exacto, a servirse entre ellos, a ayudarse mutuamente. Todo eso denota a una persona que es bondadosa. Y fíjate, Laura, que todas estas cosas que estamos hablando tienen un común denominador, y es que requieren de una intencionalidad a la hora de criar a nuestros hijos. ¿Ves? Cuando tú te pones a enseñar todas estas cosas, no solo la palabra ahora y los devocionales, sino también estas otras cosas, esto requiere de que tú apartes tiempos en el día. Porque eso hace para cultivarlos. Hace falta instrucción verbal, pero también instrucción de ejemplo. Exactamente. Entonces, toma tiempo. Criar hijos toma tiempo. Y yo creo que esa es una de las razones también por qué vemos que esto ha desaparecido. Porque los padres están tan ocupados, haciendo tantas cosas, ¿ves? Persiguiendo tantas metas, que han descuidado estas cosas. Y entonces no pueden pretender que los hijos lo aprendan solos. Claro. Y Fausto, otra característica parecida a la bondad y a la amabilidad es la gentileza. ¿Qué es ser gentil? Pudiéramos decir que una persona gentil da respuesta mansa y suave a los demás. Es una persona que, sin importar lo que está pasando, tiene una respuesta mansa. Como decía el Señor Jesús, sean mansos y humildes, como yo. ¿Ves? El Señor Jesús le caracterizaba esa forma de conducirse. Y hablando de eso, yo creo que eso es una actitud que a las mujeres, me voy ahora a la parte de las mujeres, porque yo recuerdo cuando Fausto y yo éramos novios, que él era súper gentil, abriendo la puerta, trayendo flores, gentil con mis padres, y eso es algo que me atrajo. Entonces yo me doy cuenta. Pero fíjense que lo está diciendo en pasado. Estoy hablando de que eso es importante tener y cultivar en nuestros hijos. Correcto. Entonces, esas son que ya está extinto, de nuevo cosas que se han perdido. Está extinto completamente. Y óyeme, qué importante, qué diferencia hace. De nuevo, no para llamar la atención a nosotros mismos, no para que la gente diga, qué niño tan educadito, qué niño tan bueno, no. Son adornos del Evangelio. Correcto. Nosotros a veces pensamos que, porque yo voy para el cielo y voy a tener vida eterna con Jesús, ahí termina. No, hay adornos que nosotros ponemos porque esos adornos atraen a otros a Cristo. Correcto. Entonces, qué importante es, de nuevo, como padres,
modelarlo y enseñarlo a nuestros hijos. Y como tú decías, Fausto, ese ejemplo, si están durmiendo en la casa mis padres o mi hermano pequeñito, no hacer una bulla, no hacer un ruido que lo despierte, pero pensar en el otro. Correcto. Mira lo que... Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta, por su gentileza, sus obras en sabia mansedumbre. Así es. Con gentileza. Claro. ¿Ves? ¿Cuál más tienes, Laura? Ya vamos acabando el tiempo. Una próxima es tener una actitud positiva y optimista ante la vida. Ok. Eso mismo, tener una actitud optimista, parecería. A veces creemos que optimismo es como algo, pero el optimista es aquel que tiene una visión favorable hacia lo que viene. ¿Ves? Independientemente de lo que sucede eventualmente, de eso tiene control Dios. Pero es tener esa actitud positiva hacia los demás y hacia la vida y hacia el futuro. Mira, una forma de instruir a nuestros hijos sería asumir una buena actitud, aun cuando tu equipo no le está yendo bien en su partido de fútbol, por ejemplo. Mantener una actitud optimista de que tú sabes que hasta que no se acabe el juego, tenemos posibilidades. Y eso anima al equipo. Enseñar a nuestros hijos a ver la vida a través de un lente bíblico y esperanzador. Porque muchas veces no queremos que vean la vida a través de un lente cínico o a través de un lente deprimido. Y con esto no estamos enseñando tampoco que tapen el sol con un dedo, ¿ves? Ni que estén soñadores. Pero aún en el medio de circunstancias difíciles, decirle, pero Dios va a estar ahí para nosotros, nos va a ayudar, nos va a sostener. Es como transmitirle a nuestros hijos esa esperanza que tenemos. Y tú sabes que, Laura, que para el que no conoce a Dios, quizá la palabra optimismo signifique algo, pero para el que conoce a Dios, el optimismo es creer las promesas de Dios. Así es. Es creer en la providencia de Dios. Es creer en que Dios tiene control de todo y que lo que me ha prometido es cierto, que todas las cosas van a colaborar para bien. Ahí yo no estoy tapando el sol con los dedos. Ahí yo no estoy creyendo en pajaritos y en sueños y en historias. Yo estoy creyéndole a Dios. ¿Cómo se va a ver? Yo no sé, porque no ha llegado todavía. Pero esa es la fe. Esa es la fe. Creer que Dios es y que lo que ha dicho es amén. Y nosotros como padres lo enseñamos de nuevo, lo repetimos, no con palabras como una enseñanza, ten fe, sino que ellos ven en nosotros, por ejemplo, en circunstancias difíciles, que sus padres no se apabullan, no se sienten como que han perdido una batalla, sino que Dios está con ellos, que oran, que esperan que Dios los ayude, que confían en la ayuda de Dios. Todo eso transmite optimismo a nuestros hijos. Mira lo que dice Pablo, Laura, en 2 Corintios 9:2. Pues conozco su buena disposición, pudiéramos decir su optimismo, su buen estado de ánimo, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que acá ya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Tu optimismo, tu actitud positiva nos estimula. ¿Ves? Anima a los que están a tu alrededor. Así es. Una próxima, Fausto, sería confiabilidad. El ser confiables. Ser alguien que los demás crean que hará lo que ha dicho que hará. Wow, y eso está tan escaso ya hoy. La gente dice algo, hace otra cosa, dicen lo que haya que hacer y decir para conseguir lo que quieren. Obedecen tardío, ¿verdad? Quizás lo hacen, pero no cuando tienen que hacer. Y hoy en día las personas que son confiables son personas que se le puede, en Santo Domingo dicen, mandar un mensaje a García. Con esas personas se puede mandar un mensaje a García, como que tú sabes que ese mensaje va a llegar. Es una persona confiable. Wow, y qué buen atributo ese, qué buena característica de poseer, que la gente sepa, no, tú se lo dijiste a Fausto, no, tranquilo, que eso va. Él te dijo que lo iba a hacer, no, vete a acostar, que no hay problema. Que tu sí sea un sí y tu no un no. Amén. Como dice la palabra. ¿Ves? Así dice la palabra. De manera que esto es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. Mira lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco es también fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Entonces, nos quedan dos, Laura. El próximo es consciente. Ser consciente. Ser conscientes. Estar apercibido de las responsabilidades, ser cuidadoso, vigilante, estar atento. ¿Ves? No vivir en la lalandia, sino estar
al tanto ¿Cómo de puedo lo que ayudar? me rodea. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Dónde puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Mira cómo le puedes enseñar a tu hijo, no limitarse a hacer lo que le toca nada más, sino qué más puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer para ayudar, para servir, para suplir una necesidad? ¿Ves? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examínalo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Aquí yo creo que pusimos esto equivocadamente porque no va con lo que estamos hablando. Pero el estar consciente de lo que estás haciendo. Yo creo que hoy en día, Laura, vivimos de una manera a lo que venga, a lo que traiga el momento. ¿Ves? Algunos le llaman espontáneo y parecería ser algo bueno. Y sí, es bueno ser espontáneo en ocasiones. Pero yo creo que mucha gente vive como desconectado de la realidad. Y eso es ser consciente, estar conectado a mi realidad vertical y a mi realidad horizontal, para poder ser efectivo en lo que Dios me llame a hacer. Y Fausto, una última. La última. Que yo creo que es tan importante y es un fruto del Espíritu. Y es el dominio propio, la autodisciplina. La autodisciplina, ejercer dominio propio. Si hay propio. algo que falta hoy en día, es el dominio propio. Lo vemos continuamente. Y es lo que tú dices, ejercer dominio propio para saber distinguir entre lo bueno y lo mejor. No solamente entre lo malo y lo bueno, pero entre lo que es bueno y lo que es mejor. Algunos dicen, cuando hablan de autodisciplina, de dominio propio, es practicar la gratificación tardía. Como hablábamos hace unos minutos de la generación microondas, queremos todo rápido, instantáneo, pero qué bueno es para nuestra alma hacerla esperar muchas veces. Por ejemplo, porque en ese tiempo crecemos, en ese tiempo dependemos más del Señor. Si a nuestros hijos les gusta salir a montar bicicleta afuera, ellos tienen que hacer su tarea de la escuela primero. Tú no le das la bicicleta primero y después la tarea, porque eso le enseña que lo otro, lo más importante no es tan importante. Correcto. Entonces enseñarles a esperar, y eso le ayuda con su dominio propio, hacer horarios para ellos, ponerles estructuras que son como rieles que los ayudan a mantenerse en el camino. Esa es una palabra clave, Laura, estructuras, que yo sé que mucha gente huyen de esa palabra, porque la ven como algo que nos ata y que nos aprisiona, pero qué importante es enseñar a nuestros hijos cierta estructura, porque eso nos va a ayudar a ser trabajadores más eficientes. La estructura nos liberta para servir mejor, pero nosotros nos hacen ver que la estructura nos ata. Nos atrapa, nos ata, pero nos es todo lo contrario. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, Laura, ya para cerrar, que estamos casi en la marca de la hora, de nuevo queremos decirle, hermanos, nuestro deseo no es crear niños moralistas, niños que se porten bien. Eso no es el objetivo. El objetivo es crear futuros adultos que puedan relacionarse con otras personas, que sean responsables, que sean confiables, mientras estamos orando que el Señor salve sus almas. Pero le estás haciendo un gran favor porque los estás equipando para sus relaciones más adelante. Es la parte que nos toca, que yo hablaba al principio, de nutrir. Ellos tienen una naturaleza, vamos a nutrir esa naturaleza con la palabra de Dios. Ellos van a hacer elecciones y Dios va a tener gracia. Va a derramar su gracia sobre ellos. Y esa es la gracia por la que debemos orar continuamente. Amén. Señor, salva a nuestros hijos, porque también, si Dios no hace esa obra, esto otro que hemos compartido les va a ayudar a tener una mejor vida aquí en la tierra. Pero al final, nuestro paso por la tierra es pasajero. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Nuestra preocupación principal es que sus almas estén en la presencia del Señor por la eternidad. Pero de nuevo, son todos aspectos que nos corresponden y dadas las realidades que estamos viendo en el mundo convulsionado en que vivimos, entendimos que era importante ayudarles a listar estas características, que ustedes sean intencionales en incluirlas en su educación de sus hijos, en las cosas que le están enseñando a sus hijos. Espero que haya sido una enseñanza práctica, que les ayude, que lo puedan compartir con otros papás y mamás que están criando entre sus amistades y familiares. Y como siempre, agradecemos su sintonía a Un Hogar sobre la Roca y los esperamos entonces en una próxima entrega. Hasta entonces, el Señor les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.